Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imagina esta escena por un momento. Fíjate, imagina que eres un malabarista Ujú. en medio de un escenario enorme. Pero no estás lanzando las típicas 3 inofensivas pelotas al aire que va. Tienes 50 platos de porcelana fina girando sobre varillas estrechísimas. 50 platos. Uf, se dice pronto. Y corres. Corres de un plato a otro con un terror absoluto. Empujas este que empieza a tambalearse, saltas al otro extremo porque aquel está perdiendo velocidad y está a punto de caer y hacerse añicos. Qué angustia solo de pensarlo, de verdad. Es que es un estado de alarma perpetuo. Parpadear parece un lujo que no te puedes permitir. Y el pánico de fondo, esa angustia que no te deja ni respirar, es la certeza de que si sueltas el control un solo milisegundo, todo va a colapsar en un ruido atronador de loza rota. Interior de muchísimas personas hoy en día. Yo misma lo veo constantemente. Lo fascinante aquí es que esa sensación de no poder soltar el control, ese pánico a que los platos caigan, no es solo estrés laboral, es algo mucho más profundo. Claro, no es solo que tengas muchos correos sin leer. Eso es. No es una fatiga física, es una fatiga del alma. Y precisamente de eso trata nuestra inmersión de hoy. Queremos poner encima de la mesa unas palabras milenarias, concretamente ese capítulo 11 del Evangelio de Mateo, acompañadas de una reflexión muy existencial sobre cómo funciona nuestra propia mente ante este agotamiento crónico. Es que es un tema vital, de supervivencia casi. Totalmente. Y nuestra misión hoy no es hacer un esquema frío ni un análisis académico distante, para nada. Queremos entender el origen de esa fatiga profunda, ese cansancio que nace de vivir siempre a la defensiva, cubriéndose las espaldas, y sobre todo descubrir cómo se encuentra verdadero descanso cuando el mundo parece un lugar afilado, impredecible y hostil. Que muchas veces lo es. Lo es, lo es. Así que, a ver, vamos a desgranar esto por partes. Fíjate que el foco de hoy arranca con unas palabras de Jesús que resuenan muchísimo. Seguro que a quienes nos escuchan les suenan. Él dice aquello de: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». A primera vista, pues oye, suena como el alivio perfecto. Suena al alivio perfecto, sí, pero encierra una paradoja tremenda desde la primera sílaba, fíjate. ¿Así? ¿Por qué? Pues porque si miramos la realidad de aquel momento, Jesús no está lanzando este mensaje en un mundo idílico ni en un retiro espiritual en la montaña donde todo es paz y armonía. Para nada. Ya, no les estaba hablando a monjes de clausura. Exacto. Está hablando a personas de la calle, aplastadas por el Imperio Romano, sobreexigidas por unos sistemas religiosos implacables, asfixiadas por los impuestos diarios. Y lo que llama poderosamente la atención en este mensaje, si uno se fija bien, es lo que omite. Espera, ¿a qué te refieres con lo que omite? Me dejas intrigado. Pues a que no hay una promesa de eliminación mágica del conflicto. Es decir, Jesús no dice, venid a mí y haré que Roma caiga mañana mismo. O venid y los cobradores de impuestos van a desaparecer y vuestros vecinos dejarán de traicionaros. No promete cambiar ni una sola de las circunstancias externas que generan esa presión. Ostras, hay que detenerse aquí porque esto rompe por completo con lo que solemos buscar. Si lo pensamos bien, la expectativa natural que casi todo el mundo tiene frente a la fe o frente a cualquier tipo de espiritualidad es que funcione como una especie de refugio antiaéreo, un búnker hermético. Claro, el búnker. Me protejo y ya está. Exacto. O sea, si el mundo me golpea, acudo a Dios para que detenga los golpes, para que evapore la dureza de la vida. Si tengo un jefe tóxico, en el fondo espero que lo despidan. Si tengo una crisis familiar, espero que se resuelva por arte de magia después de rezar. Es lo que todos querríamos, lógicamente. Claro, yo el primero. Pero si esta fe no te quita el problema de en medio, uno podría preguntarse legítimamente, a ver, entonces, ¿qué sentido tiene? Parece que no resolviera el verdadero problema. Diana opera en un nivel muchísimo más radical. La promesa no es que desaparezca la carga externa, sino encontrar un descanso interior en medio de un mundo que efectivamente va a seguir siendo muy pesado. Ya, el mundo sigue pesando lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que Jesús propone aquí cambia las reglas del juego porque se trata de recolocar el centro de gravedad de la propia existencia. Quien vive agotado, como ese malabarista de los platos que describías al principio, suele vivir de forma puramente reactiva. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? ¿Qué implica exactamente vivir de forma puramente reactiva? Pero a nivel del alma. Pues implica que el problema, la decepción del amigo, la injusticia en el trabajo o el miedo se convierten en los dictadores absolutos de tu estado de ánimo.
Tu centro de gravedad ya no es tu propia identidad, ni tu anclaje en el logos, en Dios. El centro de gravedad pasa a ser el caos que viene de fuera. O sea que nos gobierna el ruido. Totalmente. El alma pasa a ser un mero reflejo del ruido exterior. Se vive empujado por la presión, no sostenido por una presencia. Por lo tanto, ese venid a mí del que hablan estas palabras milenarias significa en el fondo arrancarle el timón a ese caos. Es un mensaje que dice, oye, deja de intentar sostener toda esta maquinaria a base de pura vigilancia extrema. Entra en una relación donde el mundo deje de ser tu dueño interior. Claro, el problema es que el malabarista está aterrorizado. La pregunta inevitable que surge desde esa angustia es, vale, pero ¿cómo suelto el control sin que la vida se me desmorone? Porque, a ver, las hipotecas, los hijos, el trabajo, todo eso sigue ahí. No desaparecen, ¿no? No puedes simplemente sentarte a meditar en posición de loto y dejar que los 50 platos se caigan al suelo. Y para responder a esto, fíjate, aparece una imagen que me parece, de entrada, un verdadero choque. La imagen del yugo. Jesús dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros». Oye, si yo estoy extenuado, al borde del colapso, y alguien me ofrece un yugo, me parece casi una broma cruel. Añadir más peso al que ya no puede dar ni un paso más. Claro. Visto desde nuestra óptica moderna, donde la palabra yugo es sinónimo de opresión o de esclavitud, parece un despropósito absoluto. Pero aquí tenemos que hacer el esfuerzo de entender la tecnología agrícola de aquella época, que es el símbolo real que Jesús está usando. A ver, ¿qué hace físicamente un yugo? Pues atar a los animales, ¿no? Sí, pero es una viga de madera cuidadosamente tallada que une a dos animales de tiro. Su función principal no es añadir peso muerto porque sí, sino todo lo contrario. Su función es distribuir la tracción, unir y dar dirección a la fuerza. Ah, o sea que tiene una función casi ergonómica, por así decirlo. Evita que todo el peso recaiga sobre el cuello de un solo animal, lo cual acabaría, pues, partiéndole la columna. Exactamente. Redistribuye la carga sobre los hombros, que es la parte más fuerte. Pero hay un detalle histórico aún más revelador. En la agricultura antigua, un agricultor sabio nunca ponía bajo el yugo a dos bueyes jóvenes e inexpertos, Ah, no. ¿Por qué? porque tirarían en direcciones opuestas de forma caótica, gastando muchísima energía sin conseguir mover el arado ni un metro. Lo que hacían era unir a un buey viejo, fuerte y muy experimentado, con uno joven. ¡Qué fuerte! Claro, el fuerte marca el ritmo. Eso es, el buey fuerte asume la inmensa mayoría del peso. El joven, sencillamente, tiene que aprender a caminar a su lado, al mismo paso, sin desbocarse y sin intentar tirar de todo él solo. Por eso, el yugo de Cristo no significa quedarse sin responsabilidades en la vida o tumbarse en el sofá a no hacer nada. Ya, no es un pasotismo espiritual. Para nada. Significa dejar de llevar el peso de esa forma solitaria, desordenada y destructiva. La carga del mundo nos rompe porque es profundamente caótica. Nos exige que preveamos todo, que lo resolvamos todo y que lo compensemos todo, y además en riguroso solitario. Tomar este nuevo yugo, por el contrario, ordena el peso, lo unifica y sobre todo lo integra dentro de una relación. Tiene todo el sentido. O sea, lo que nos destroza por dentro no es la cantidad de peso en sí, sino cómo lo estamos cargando y la tremenda soledad con la que lo hacemos. Exacto. La soledad es lo que aplasta. Pero, a ver, tenemos que empujar un poco más esta reflexión, porque estas ideas conectan todo este concepto del descanso con las famosas bienaventuranzas. Y aquí, el terreno se vuelve verdaderamente escarpado. Si leemos las bienaventuranzas desde nuestra óptica actual, la cosa resulta como mínimo muy incómoda. Incomodísima, desde luego. Claro, porque Jesús llama bienaventurados a los que lloran, a los que son perseguidos, a los que sufren injusticias. Y siendo honestos, y me voy a poner un poco de abogado del diablo aquí, Adelante, adelante. ¿cómo puede considerarse algo ligero el ser injuriado o perseguido? A veces este mensaje, si uno lo lee superficialmente, parece casi pedirnos que celebremos nuestro propio dolor. Suena a espiritualidad tóxica, de esa que te dice que cuanto peor lo pases, más santo eres. Es una objeción fundamental, y haces muy bien en ponerla sobre la mesa. Porque si no aclaramos esto, corremos el enorme riesgo de justificar abusos en nombre de la fe. Y sabemos que eso, tristemente, ha pasado históricamente. Sí, demasiadas veces. Por eso hay que decirlo con una firmeza absoluta. Jesús
No glorifica el sufrimiento bajo ningún concepto. No está declarando que el mal sea algo bueno, ni está llamando hermosa a la injusticia. A Dios no le gusta el dolor humano. Punto. Entonces, a ver, ¿dónde está la buena noticia en llorar o en ser perseguido? Porque si no es el sufrimiento por el sufrimiento. La bienaventuranza afirma algo radicalmente distinto. La promesa asombrosa aquí es que el daño que te hagan no tendrá la última palabra sobre tu alma. La buena noticia es que existe una manera de atravesar la oscuridad, la noche o la injusticia sin que eso destruya el núcleo más sagrado de tu persona, sin que te robe tu reino interior. ¡Wow! Que el daño no tenga la última palabra. Eso es. Y para lograr esa resistencia, Jesús menciona dos actitudes clave justo después de ofrecer su yugo. Habla de la mansedumbre y la humildad de corazón. Vale, vamos a desgranar esto de la mansedumbre, porque hoy en día tiene una prensa malísima. En el lenguaje de la calle, ser manso parece sinónimo de ser apocado, de ser el tonto útil que se deja pisotear por todo el mundo en la oficina o en la familia. Totalmente. Y hay que rescatar esa palabra urgentemente. La mansedumbre de la que hablamos no es una debilidad ingenua frente a los depredadores del mundo. Una definición que arroja muchísima luz es entender la mansedumbre como una fuerza no envenenada. Me encanta ese concepto, fuerza no envenenada. Fíjate, es la capacidad inmensa de permanecer anclado en el bien y de resistir firmemente al mal, pero sin adoptar su misma forma destructiva. Nuestra sociedad nos dicta constantemente una inercia muy clara. Hay que endurecerse, hay que devolver golpe por golpe, hay que volverse cínico para sobrevivir. Claro, o muerdes o te muerden. Esa es la ley. Exacto, la ley de la selva. Pues la persona mansa es aquella que se niega en rotundo a jugar con esas reglas del resentimiento. No es que no vea la maldad, no es tonta ni ingenua, simplemente decide no contaminarse por ella. Resiste, pero sin convertirse en aquello que la está atacando. Y junto a esta fuerza serena encontramos la humildad, que, ojo, tampoco tiene nada que ver con el autodesprecio. ¿Cómo se entiende entonces la humildad en alguien que ya está agotado de la vida? Pues mira, la humildad cristiana es el antídoto perfecto contra una soberbia que muchas veces es muy sutil, casi involuntaria, pero que devora a personas llenas de buenas intenciones. Hablamos de esa ilusión secreta que muchos tenemos de creernos los salvadores definitivos de todos los que nos rodean. El complejo de Mesías. Ese mismo, la creencia de que la familia, la empresa o el mundo entero van a colapsar si nosotros no lo sostenemos a pulso todos los días. La humildad te libera de ese peso titánico porque te permite decir, oye, hay cosas que corresponden exclusivamente a Dios. Hay responsabilidades que son de los demás, de los adultos que me rodean. Y hay solo una pequeña parcela muy concreta que realmente me toca asumir a mí. Al renunciar a ser el salvador del universo, tu carga de repente recupera su tamaño real. Qué importante es ese matiz. Renunciar a ser el salvador del universo. Da un alivio solo de pensarlo. Es que es un peso que no nos corresponde. Vale, pero, a ver, vamos a bajar todo esto a la tierra. Al barro absoluto, porque la teología, la mística, todo esto es precioso. Pero llega el martes a las 7:30 de la mañana. Suena el despertador. Y empieza la vida real. Exacto. Hay facturas acumuladas en la mesa del salón, hay un conflicto laboral encallado que te quita el sueño, decepciones crónicas con la familia y una bandeja de correo electrónico que exige respuestas inmediatas ya. Entre los atascos y estas responsabilidades tan reales, ¿cómo se encarna este descanso del que estamos hablando? Ese descenso a la cotidianidad es la prueba de fuego, sin duda. Si todo esto no ilumina un martes por la mañana mientras vas en el metro, pues no sirve de nada. A partir de lo que hemos estado analizando, podemos desplegar 3 movimientos vitales muy concretos. Venga, vamos con el primero. El primer movimiento es, sorprendentemente, la sinceridad radical frente a Dios. ¿Te refieres a rezar de otra manera, quizá? Me refiero a decirle a Dios la verdad desnuda sobre tu propio cansancio, sin lenguajes piadosos vacíos y sin disimular. A veces nos ponemos un disfraz hasta para rezar. Pero Jesús no llama a los seres de luz que tienen la vida en perfecta armonía. Llama a los que están hartos, a los saturados. A los que no dan para más. Eso es. Hay que tener el valor de presentarse en ese silencio y decir, Señor, no puedo más con esta dureza, me está aplastando la vida. Este reconocimiento sin maquillaje espiritual ya es en sí mismo la puerta de entrada al descanso, porque por fin dejas de fingir que puedes con todo. Ese pilar de la honestidad frontal me parece clave.
de verdad. Pero intuyo que el segundo movimiento requiere cirugía un poco más fina, ¿no? Hablemos del discernimiento, porque la gran trampa en el barro del día a día es saber distinguir las cruces. Ahí le has dado. Claro. ¿Cómo sale una persona qué responsabilidades son cruces reales, ineludibles, por puro amor y vocación, y cuáles son cruces completamente inventadas por su propia autoexigencia o por el miedo atroz a decir que no a alguien? Ahí radica el verdadero arte del discernimiento. Y es algo que a muchísima gente buena le cuesta horrores. Llegar a comprender que muchas veces el agotamiento extremo no viene de ser fiel, no sé, al Evangelio o al amor, sino de una incapacidad crónica para poner límites sanos. Y hay que recordar algo crucial que solemos olvidar por completo. El Evangelio también poda. ¿A qué te refieres con que poda? A que la figura de Cristo no es la de un proveedor complaciente a disposición de todo el mundo las 24 horas. Él no curó a cada persona que se lo exigió. No se dejó manipular por las multitudes que querían coronarlo rey porque les daba de comer. Hubo momentos en que frustró activamente las expectativas sociales y se retiró en soledad a orar. O sea que el amor cristiano no es ser una alfombra para que el resto del mundo pase por encima y se limpie los zapatos. En absoluto, claro que no. Él enseñó con su propia vida que amar no es sinónimo de disponibilidad ilimitada hacia el caos ajeno. Discernir implica atreverse a soltar responsabilidades que realmente no nos corresponden, a cortar vínculos que solo nos drenan y nos destruyen, y abandonar tareas que hemos asumido por pura culpa. Uf, la culpa. ¿Cuánto peso añade eso? Y creo que esto nos lleva de forma muy natural al tercer movimiento, que tiene que ver con nuestra relación con el entorno, con el mundo exterior. Aprender a estar en el mundo sin que el mundo nos posea por dentro. Es encarnar esa famosa tensión de dar al César lo que es del César. Exactamente. Porque, seamos realistas, los impuestos hay que pagarlos, la burocracia existe, las facturas llegan y las injusticias hay que enfrentarlas. El César, llámalo Estado, llámalo empresa, llámalo sociedad, siempre va a cobrar su parte de nuestro tiempo y energía. Sí, eso es ineludible. El problema es que el César es insaciable. Si lo dejas, no se conforma con tu tiempo laboral. Intenta expropiarte la paz interior, robarte la esperanza y dictar el estado de tu alma de lunes a domingo. Tal cual. Por eso, la resistencia espiritual consiste en defender esa frontera con uñas y dientes, en decirle al entorno, a la oficina o al caos, oye, hasta aquí llega tu dominio. Te doy mi trabajo, pago mis facturas, cumplo con mis obligaciones, pero no te entrego mi paz. Esa no es tuya. Pero claro, decir esto es fácil. Hacerlo. Hacerlo requiere recuperar esa soberanía interior frente a la vorágine, y eso exige ritmos reales y tangibles. Exige crear zonas de silencio habitado en la semana, poner límites muy claros a la sobreestimulación de las pantallas, al móvil, y recuperar la respiración del alma, y no como una vía de escape egoísta, sino para asegurar que Dios siga reinando en el centro y no el caos. Y al acercarnos ya a la hondura final de esta inmersión, no podemos pasar por alto la dimensión puramente relacional de todo esto. Porque a veces parece que hablamos de una filosofía estoica para gestionar el estrés o de una técnica de respiración y mindfulness. Y no, estamos hablando de una persona. Fundamental. No es un método, es alguien. Y por eso resulta sobrecogedor llevar la mirada hacia una escena clave. Getsemaní. Cuando miramos a Jesús en el huerto de los olivos, no vemos a un maestro iluminado impartiendo lecciones de equilibrio emocional desde una nube inalcanzable, ni a un Sócrates bebiendo la cicuta con una calma imperturbable. No, vemos todo lo contrario. Vemos a alguien que suda sangre, que experimenta temblores reales ante la inmensidad de la angustia, que sufre un pavor absoluto y el abandono incomprensible de sus mejores amigos en la hora más oscura de su vida. Getsemaní es el sello de garantía de su invitación. Es lo que lo hace real. Demuestra de forma absoluta que aquel que lanza la invitación a los cansados conoce íntimamente, desde las propias entrañas, lo que significa el agotamiento extremo, la noche oscura y el pavor. Él no ofrece consuelos superficiales o palmaditas en la espalda. Lo que ofrece es una comunión radical en el sufrimiento.
O sea que el descanso no es entender. No. El descanso cristiano no es lograr comprender intelectualmente por qué existe el mal o por qué me toca sufrir esto. Es la experiencia viva, misteriosa, de dejarse sostener por otro en medio de ese mismo dolor. Es descubrir que el peso sigue estando ahí, la gravedad del problema no ha desaparecido, pero el yugo ya no se arrastra en una soledad desoladora. Y eso honestamente lo transforma todo. El sufrimiento y el esfuerzo agotador cambian de calidad, no porque se evaporen, sino porque dejan de ser absurdos y solitarios. Se reubican dentro de una relación de amor que lo sostiene todo desde la base. Si tuviéramos que sintetizar toda esta luz que nos arrojan estas fuentes, diríamos que la salida a nuestra asfixia no consiste en acorazarse y endurecerse hasta dejar de sentir, tampoco en jugar a ser el salvador de todos asumiendo cruces que no nos tocan. Ya, el falso mesianismo. Exacto. La salvación, en el día a día, consiste en un intercambio. Cambiar el yugo caótico del mundo que te dispersa por el yugo de Cristo, cargando única y exclusivamente lo que el amor verdadero pide en cada momento. El descanso que se promete es una pacificación profunda, inquebrantable, que nace de saberse sostenido por las manos del Padre, pase lo que pase. Qué potente. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Antes de terminar, me gustaría tirar de un hilo que subyace a todo este tema y que abre una perspectiva fascinante para seguir explorando cada uno en su vida. Históricamente, las primeras comunidades cristianas no entendían este yugo de Cristo únicamente como un estado mental o como una experiencia individual, íntima, solo entre la persona y Dios en su habitación. Lo entendían de forma radicalmente comunitaria. Así es. Y eso cambia el paradigma completo de cómo vivimos la fe hoy. Exacto. Porque el yugo, esa madera que une a dos para repartir el peso de la que hablábamos antes, se encarnaba de forma visible en el hermano o la hermana que tenías al lado. Si alguien estaba siendo aplastado por las deudas, la comunidad absorbía el impacto. Si alguien estaba en duelo, o enfermo, o perseguido, la comunidad ponía el hombro físicamente. Era una red de salvación real. En cambio, en nuestra sociedad moderna, que es hiperindividualista, solemos buscar soluciones privadas y solitarias para agotamientos que, en el fondo, nacen precisamente de ese aislamiento. Y quizás el mayor desafío, la provocación final que nos deja esta inmersión hoy, es preguntarnos, a ver, ¿es siquiera posible experimentar el verdadero descanso de Cristo si seguimos empeñados en caminar y resolverlo todo absolutamente solos? Es una pregunta que escuece, pero es necesaria. Totalmente. ¿Cómo sería empezar a ver a la comunidad, a la gente que camina contigo, no como una mera reunión social de domingo, sino como la madera misma de ese yugo que nos sostiene cuando nosotros ya no podemos dar un paso más? Es un giro vital decisivo. Supone dejar de sobrevivir a la defensiva en solitario, cubriéndonos siempre las espaldas, para empezar a habitar el mundo sostenidos por otro, con mayúscula, y junto a otros, desde un eje completamente nuevo y pacificador. Si este camino resuena contigo, puedes escribir a quiero a caminoanimamundi.org.